la genómica del cáncer de mama esporádico. Y para eso nos acompaña el doctor Carlos Triviño. Y me voy a permitir leer una pequeña reseña del doctor Triviño. El doctor es licenciado en bioquímica y cuenta con una maestría en bioinformática, bioestadística y métodos avanzados de bioestadística. Es doctor en filosofía con un PhD en combinación de fenotipo y puntuación de riesgo poligenético en cáncer de mama. Ha recibido honores y reconocimientos por la European Life Science Award, CE Market NIP y GNC Panel for Clinical Routine, y cuenta con la publicación de artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales, actualmente responsable del Departamento de Bioinformática de Sistemas Genómicos. Para SYNLAB México, Laboratorios Ruiz, Laboratorios Médico Polanco y Láser, es un honor tenerte, doctor Triviño, con nosotros. Adelante. Presentación y bueno, gracias por la invitación. Bueno, como bien has dicho, mi nombre es Juan Carlos Triviño, soy responsable del Departamento de Bioinformática y Sistemas Genómicos de SYNLAB. Y en esta ocasión me gustaría hablar un poco de diferentes métodos para la estratificación de la población general en función del riesgo a padecer cáncer de mama esporádico, utilizando tanto datos genéticos como datos fenotípicos. En primer lugar, es el contexto de por qué es tan importante para nosotros, digamos, la estratificación de la población general del cáncer de mama. Y es que el cáncer de mama es, a día de hoy, el cáncer mayoritario en todo el mundo, en todos los países donde existen datos epidemiológicos, de acuerdo, con una prevalencia en torno al 12%, es decir, 1 de cada 8 mujeres. En una primera, digamos, diapositiva podemos ver cómo efectivamente, independientemente del tipo de país o de población o de ancestría, este tipo de cáncer es mayoritario y que tiene un impacto importante en la salud pública a día de hoy. Respecto a la epidemiología del cáncer de mama esporádico, de acuerdo, separado un poco del cáncer de mama hereditario, que es aquel que tenga un factor genético predominante, causa-efecto, de acuerdo, los datos epidemiológicos nos indican que la incidencia aumenta a lo largo de la vida de la mujer, teniendo un pico importante en torno a los 50-55 años, que normalmente coincide con la edad de la menopausia. De tal manera que nos puede indicar que ese fenotipo o la edad de la menopausia es un marcador interesante e importante para estudiar en este determinado fenotipo. Epidemiológicamente, también el número de incidencias es bastante constante en las diferentes ancestrías, como hemos visto en la otra diapositiva. Tanto, por ejemplo, es verdad que a lo mejor el concepto de malamente denominada ancestría hispánica tenga una prevalencia algo menor, no es estadísticamente significativa frente a otros elementos, a otras poblaciones como las caucásicas o, por ejemplo, con la asiática o la africana. Lo que quiero decir con todo esto es que la prevalencia es alta, bastante alta, y que es relativamente constante en todas las ancestrías genéticas analizadas. Respecto al tipo de cáncer de mama, se puede identificar, digamos, dos grandes ramas. Lo malamente llamado cáncer de mama hereditario, en el cual, digamos, la causa es explicada por una determinada mutación patológica en genes de alta penetrancia, como BRCA1 o BRCA2, o moderada o penetrancia intermedia, como ahora mismo cada vez más se están identificando genes como PALM2, CHEK2 o ATM. Sin embargo, según la epidemiología, solamente el 10% del cáncer de mama identificado es de este tipo de naturaleza, es decir, de un componente genético, digamos, explicable. El resto, ese 90%, es lo que denominamos cáncer de mama esporádico, en el cual lo que no queremos decir es que no existe ningún factor, ni genético, ni fenotípico, que tenga una penetrancia muy alta, es decir, que no se explique lo que estamos absorbiendo, lo que estamos viendo. De tal manera que este tipo de cáncer lo que se puede suponer es que es el acúmulo de diferentes factores de riesgo que actúan de manera conjunta. Esto lo que hace es que desencadene el cáncer de una manera relativamente imprevista, ¿de acuerdo? En el cual no podemos a priori con determinados factores pues inducir o prever lo que vaya a ocurrir en este específico caso. Por lo tanto, la complejidad obviamente es mayor en este tipo de cribado o la que es la identificación temprana de este tipo de cáncer. Suponiendo que es un 90% de cáncer de mama que está ahora mismo epidemiológicamente clasificado, pues es un factor importante. Luego, respecto además de otro factor epidemiológico importante en el contexto del cribado, es la importancia que tiene ese cribado, ya que la identificación temprana de, digamos, de mujeres que tienen alta probabilidad de tener cáncer de mama para identificar
digamos, adelantarnos a lo que se denomina cáncer de intervalo, es decir, a los cánceres desarrollados entre las diferentes pautas de seguimiento mamográfico o de otra naturaleza, es vital importancia. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo el tiempo de diagnóstico es clave en la probabilidad, digamos, de recaída o de muerte. Mientras que, por ejemplo, la curva o el porcentaje de supervivencia en un cáncer de mama localizado se encuentra en una media en torno al 95% en todo tipo de ancestría, podemos observar que cuando el tiempo de diagnóstico aumenta, ¿de acuerdo? Y pasa a un cáncer regional o un distal, sobre todo en el distal, la curva de supervivencia baja abruptamente hasta alcanzándose en torno a un 25 o un 30% de curva de supervivencia. Por lo tanto, lo que está indicando es la importancia del diagnóstico temprano, de acuerdo, de este tipo de cáncer para tener una mayor probabilidad de supervivencia en este tipo de mujeres que lo sufren. Aquí un poco es plantear el problema. Como resumen, hemos identificado que el cáncer de mama esporádico, el cáncer de mama en líneas generales, es una enfermedad importante a nivel global, de acuerdo, con un 12% de la población general, 1 de cada 8 mujeres lo desarrollará a lo largo de la vida de la mujer. Tiene una prevalencia muy parecida en los diferentes tipos de ancestría y por lo tanto además es la primera causa de cáncer femenino en prácticamente todos los países que tienen datos epidemiológicos. Hemos visto que el 90% es cáncer de mama esporádico, es decir, no hay un factor predominante ni genético ni fenotípico que nos haga indicar que esa mujer lo vaya a desarrollar, por lo tanto genera un sistema complejo. Y posteriormente hemos visto que el tiempo de diagnóstico es crucial para la supervivencia digamos, del paciente. Entonces, en este contexto nos encontramos con un problema de salud pública a nivel mundial y por lo tanto existe una serie de programas o de propuestas desde el punto de vista científico para paliar esta problemática. Y en primer lugar, lo que se está implementando en todo el mundo, pero hablo específicamente, por ejemplo, en Europa, es el estudio mamográfico, ¿de acuerdo? El estudio digamos, periódico de las mamas, en el cual podemos observar que a pesar de que creamos o que tengamos la falsa suposición de que todas las mujeres, por ejemplo, en el caso de España, a partir de 50 años tengan, digamos, seguimiento mamográfico, vemos que en la Unión Europea solamente un 60%, en torno a un 65%, las mujeres tienen acceso a ese sistema de cribado a través de mamografía, quedándose 35% denominados huérfanas, es decir, que no tienen ningún tipo de seguimiento. Y esto en algunos países incluso de la Unión Europea puede ser incluso menos. Esto lo que nos demuestra es que los sistemas de cribado son interesantes y son importantes, pero tienen importantes gaps a día de hoy. Posteriormente, en el caso, por ejemplo, específicamente de España, aunque sé que esto depende mucho de los países, de cada uno de los países desde el punto de vista digamos, de diseño de screening, se hace solamente partiendo de una cierta edad, en el caso de España, 50 años. Sin embargo, según la epidemiología, lo podemos ver abajo, un número de mujeres que no es nada despreciable, ¿de acuerdo? Pueden desarrollar cáncer de mama esporádico antes de esa edad, antes de los 50 años. Aquí podemos ver, por ejemplo, que un 2,4% lo van a desarrollar o desarrollan. Eso es decir, una mujer de cada 42. Antes de 50 años, incluso antes de 30, puede ser 1 de cada 209, que es 0,5%. En este caso, al ser cáncer de mama esporádico y si no tuviera ningún tipo de señal fenotípica o genética, pues son mujeres huérfanas, es decir, mujeres que no pasarían un sistema de cribado porque no tienen la edad que hay y por lo tanto no tendrían ningún tipo de seguimiento. Entonces, frente a esta problemática global del cáncer de mama esporádico que hemos expuesto a día de hoy, tenemos los sistemas de cribado. He puesto el sistema de cribado europeo, que es el sistema de seguimiento mamográfico. Hemos visto que no todas las mujeres tienen acceso a la mamografía a día de hoy, un 35%. No es un dato despreciable ni mucho menos, y que sin embargo presentan importantes gaps, como por ejemplo que solamente se tiene en cuenta la edad y hemos visto que desde el punto de vista epidemiológico la prevalencia de mujeres que desarrollan cáncer de mama esporádico entre los 30 y 50 años no es despreciable, pudiéndose alcanzar hasta un 2,4%, es decir, 1,42, 1 de cada 42 mujeres. ¿Qué es lo que se está realizando desde el punto de vista de la comunidad científica para reducir o paliar esos gaps que nos encontramos a día de hoy? Que como digo, la clave o la finalidad última es identificar las mujeres, digamos, de alto riesgo con diferentes factores para intentar evitar que desarrollen un cáncer de intervalo, es decir, un cáncer que no tenga un determinado seguimiento. Entonces, la comunidad científica se está basando en una serie de datos, ¿de acuerdo? Tanto de factores de riesgo, tanto fenotípicos como genéticos, ¿de acuerdo? De manera que nos den pistas para poder identificar ese tipo de mujeres. Aquí os pongo algunos de ellos. Aquí está una referencia que es bastante interesante. Se pueden dividir en diferentes secciones. Yo
Tiene, por ejemplo, pues, bueno, datos genéricos como por ejemplo, obviamente el género. Normalmente el cáncer de mama esporádico está más asociado a mujeres, el caso del masculino está más asociado a un componente hereditario o de una mutaciones en BRCA1, BRCA2, incluso en homocigosis. Respecto a la edad, es importante que obviamente como hay factores de riesgo como la edad de la menopausia, la edad del primer hijo, etcétera, etcétera, la edad juega un importante papel como un factor de riesgo. Luego existen otros tipos de datos o información fenotípica que se han demostrado utilizando estudios caso control de miles de mujeres que son factores de riesgo, como por ejemplo la densidad mamaria. Se ha obtenido que el seno más denso tiene el doble de probabilidad de desarrollar cáncer de mama respecto a los senos menos densos. El motivo por el cual esa probabilidad está a día de hoy discutido. Otros factores que pueden ser reproductivos, por ejemplo, pues la lactancia, la edad de la menopausia, también incluso por la edad de la menarquia, se ha visto que pueden ser factores de riesgo porque condicionan el tiempo que la mujer ha tenido exposición de estrógenos a lo largo, digamos, de la vida de la mujer. Entonces se ha demostrado en los últimos artículos que eso puede ser un factor de riesgo a nivel global. Otros tipos de riesgos que pueden ser interesantes es la historia familiar. En este caso, no, digamos, me contradigo con respecto al cáncer de mama hereditario, ¿de acuerdo? Porque es posible que la mujer tenga algún antecedente familiar, tanto del primer grado como segundo grado, pero que la familia no consegregue exactamente con un cáncer de mama hereditario. Entonces, el hecho de tener puntualmente algún caso en la familia sí que consegregue puede ser un factor de riesgo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de cáncer de mama esporádico. Y otro punto que está teniendo muchísimo impacto a día de hoy es el componente genético, pero no un componente genético como el cáncer de mama hereditario, donde lo que buscamos son mutaciones, considerando una variación genética patológica en un gen de una penetrancia alta a la enfermedad que nos diga que ha desencadenado la causa. Aquí lo que buscamos es lo que se llaman los riesgos poligénicos, que son riesgos acumulativos, de acuerdo, hay un montón de variantes puntuales que tienen un riesgo muy pequeño, pero que actúan acumulativamente en un modelo aditivo acumulativo. Es decir, que tener varios de estos tipos de alteraciones que son relativamente frecuentes y que tienen un pequeño riesgo, pues puede provocar, digamos, una cierta tendencia a ese desarrollo de cáncer de mama. A día de hoy se está observando que este, digamos, modelo, esta forma de ver la genética como un modelo poligénico es capaz de entender diferentes tipos de enfermedades. Obviamente, el cáncer de mama es uno de los principales, aunque también existe el de próstata en el caso de los varones, incluso también el de colon en el intersexual, porque son relativamente frecuentes en la población general, pero también en otros ámbitos, como por ejemplo la cardiología, la diabetes tipo 2, incluso en neurología. Por lo tanto, es una nueva herramienta que nos están ayudando a los que estudiamos genética a entender un poco los datos fenotípicos. Entonces, en este caso de cáncer de mama esporádico, también se está utilizando a través de los PRS. Otros puntos, pues obviamente es, por ejemplo, bueno, se ha tenido afectaciones mamarias previas y algunos componentes, pues por ejemplo, de componente reproductivo. ¿Qué es lo que intentamos obtener? Bueno, pues obtenemos una serie de factores de riesgo que están muy asentados por la comunidad científica en los diferentes artículos. Lo que intentamos hacer son métodos, digamos, matemáticos que utiliza o combina este dato genético a través de los polygenic score, es decir, a través del riesgo poligenético con los datos fenotípicos, de manera que en test relativamente sencillos y que puedan entrar democráticamente a toda la población, ¿de acuerdo? Nos dé una pista de qué mujeres tienen un riesgo bajo, medio y alto. Lo que nos interesa sobre todo son las mujeres que tengan un riesgo alto según esos factores porque serán identificadas y posteriormente pues, se propondrán medidas específicas a través de medicina personalizada, como por ejemplo pues, hacer un seguimiento mamográfico independientemente de su edad o aumentar, digamos, esas mamografías para evitar de nuevo el cáncer de intervalo. Es decir, que pase mucho tiempo sin identificar ese cáncer para que la curva de supervivencia sea mayor y por lo tanto pues, tenga una curva, digamos, una probabilidad de supervivencia, digamos, ampliamente mayor. Aquí un poquito lo que hablamos. Aquí hago hincapié también en el tema de que es un término probabilístico. Es decir, ¿qué consideramos mujeres de alto riesgo? Bueno, pues que en función de sus datos genéticos y fenotípicos tienen más probabilidad de tener cáncer de mama. Eso quiere decir que, bueno, pues que probablemente esa estratificación, digamos, esté bien, haya mayor, digamos, densidad de mujeres que lo vayan a desarrollar, pero es verdad que el cáncer de mama tiene un componente aleatorio también, puede depender de diferentes factores que no estamos controlando. Esto lo que quiero indicar es que las mujeres de bajo riesgo en realidad no se les va a medir o no se las debería, digamos, proponer menos medida de seguimiento, sino que realmente el de bajo riesgo y el riesgo medio poblacional se debería agrupar para que tenga un seguimiento convencional.
acuerdo? Es un punto importante que me gustaría dejar claro. Ahora ya puntualizando un poco nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en unos casos de tanto en diferentes población española como población mexicana y uruguaya, que es un experto, digamos, una experiencia global, tanto en diferentes países latinoamericanos como en España, pues de este tipo de modelos. Entonces, en primer lugar, los factores, por ejemplo, a través de genéticos, a través de modelos Polygenic Risk Score. Nosotros hemos estudiado a través de diferentes estudios de GWAS, hemos identificado 121 SNPs, ¿de acuerdo? Que son SNP relativamente frecuentes en la población general, tanto latinoamericana como española como caucásica. Consideramos relativamente frecuente pues una frecuencia entre 5% y 15% de la población. ¿De acuerdo? Es importante de que en este tipo de estudio no hemos incorporado mutaciones BRCA1 o BRCA2 porque obviamente estarían condicionando mucho el concepto genético. Al considerar población general, digamos, la prevalencia de esas mutaciones son muy baja en la población. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, lo que hemos obtenido es que a través de esta información de 121 SNP, utilizamos lo que es PRS, es un modelo aditivo acumulativo. Es decir, cada uno de los SNP tiene un de pequeño riesgo, ¿de acuerdo? Y en función de si la mujer lo tiene, pues se van incorporando a un valor numérico, un valor sencillo. Luego, para entender la diferencia entre lo que se llama un PRS y lo que es una variante, una penetrancia alta, a mí me gusta mucho mostrar esta información, ¿de acuerdo? Porque queda normalmente mucho más clara. Las variantes de alta penetrancia, ¿de acuerdo? Como BRCA1 o BRCA2, nos encontramos en esta índole, ¿de acuerdo? Son variantes donde hace que el riesgo de tener, en este caso, cáncer de mama se pueda multiplicar hasta 10 veces más. Casi no podemos asignar una causa y efecto. ¿De acuerdo? El cáncer de mama ha sido ocasionado por esta variante de BRCA1 o BRCA2. Sin embargo, podemos ver que en el caso de la frecuencia de mujeres con este tipo de alteración es muy bajita, es prácticamente el 0,1 o el 1% de la población. Por lo tanto, quiere decir que una vez que tengamos este tipo de alteraciones, nos explica el cuadro clínico, pero en un porcentaje muy pequeño. Por el contrario, el Polygenic Risk Score nos encontramos variantes, ¿de acuerdo?, que tienen un riesgo muy bajito, no se puede establecer una causa-efecto completamente lineal, pero al ser relativamente frecuente en la población y a tener un modelo acumulativo, pues obviamente se va sumando todos estos pequeños valores de I y al final nos genera un riesgo o nos genera un factor de riesgo que sí que nos podría explicar parcialmente desde el punto de vista genético este cáncer esporádico que estamos observando. Bueno, resultados reales que hemos observado. Bueno, pues aquí obtenemos un poco cómo los, digamos, SNP se mantienen en la frecuencia, tanto en diferentes, digamos, países de Latinoamérica como en España, con una frecuencia muy parecida, ¿de acuerdo? Hemos obtenido estudios de cohorte caso-control, es decir, considerando casos de aquellas mujeres que han desarrollado cáncer, controles son mujeres de las edades parecidas que no han desarrollado cáncer y ha tenido un seguimiento a 5 años, es decir, hemos corroborado que durante esos 5 años no han desarrollado cáncer y hemos calculado estos PRS. Esta gráfica se puede ver bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces podemos observar cómo las mujeres caso están ligeramente desviadas respecto a los controles y por lo tanto en los datos extremos nos puede indicar que efectivamente las mujeres que tienen un riesgo mayor porque tienen más acúmulo de estas pequeñas variantes, ¿de acuerdo? Pues son el doble de casos, es decir, un doble de mujeres que han desarrollado cáncer frente a las que no lo han desarrollado. Por el contrario, las mujeres que tienen menos de este tipo de, digamos, de variación, encontramos aquí, se encuentra el doble de controles, es decir, mujeres que no lo han desarrollado frente a los que los han desarrollado. Suponiendo que en sistema de cribado lo que queremos detectar sobre todo son los extremos, ¿de acuerdo? Es decir, identificar un pequeño subgrupo de mujeres cuyo riesgo sí que sea claramente superior, pues nos indica que ya el Polygenic Risk Score, ¿de acuerdo? Con esos 121 SNP, cuadra y nos permite esa pequeña estratificación tanto en malamente llamada población española como en la población mexicana como población también de Uruguay. ¿Qué otros, por ejemplo, factores fenotípicos estamos estudiando y que tienen buenos resultados? Son los factores reproductivos, que normalmente está asociado con la edad, con el tiempo de exposición de estrógenos que tiene esa mujer a lo largo de su vida. Nosotros hemos seleccionado aquellos que se encuentran enormemente, digamos, asentados en la comunidad científica, ¿de acuerdo? Que tengan enormes publicaciones, que tengan una N muy grande, casos control, e incluso a veces en diferentes ancestrías. Por lo tanto, hemos seleccionado el estatus de menopausia o la edad en la cual desarrolla la menopausia, la edad del primer embarazo y la edad de la menarquia.
Aquí obtengo algunos resultados que nos permite, digamos, tener un poco esta idea, que se encuentra publicado si alguien está especialmente interesado en la población española, es que todos los datos, digamos, reproductivos que están publicados como significativo, como factores fenotípicos, se han, digamos, obtenido de esa misma significancia en esa población española, sobre todo la edad de la menopausia, en el cual se ha visto, de acuerdo, que es un factor de riesgo importante. Aquí se encuentran algunos datos epidemiológicos, pero ya digo que este artículo está todo un poquito más estudiado en profundidad. Yo lo único que indicar con esta diapositiva es que los datos publicados a nivel caucásico y de otras ancestrías, donde se indica que esos factores reproductivos son factores de riesgo, ¿de acuerdo? Se corrobora también en la corte que estamos estudiando, en nuestro caso. Otro factor fenotípico que es también importante como un factor de riesgo es el dato de densidad mamaria, tanto en escala Bowen como en escala Virrat, ¿de acuerdo? Lo cual nos indica pues qué porcentaje, digamos, de densidad tiene la mama. Aquí nos encontramos un poco los datos que están publicados, que se han visto que cuanto más densos sean las mamas, pues obviamente el factor de riesgo aumenta de una manera importante, sobre todo ya a partir de 50%, en el cual tiene valores de incluso hasta 3 veces más de probabilidad de desarrollar cáncer de mama respecto a las mujeres que tienen mamas menos densas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso igual, hicimos con un estudio de la población, en este caso española, de nuevo está ahí la publicación, y observamos que efectivamente corroboramos con un nivel de significancia muy amplio un poco la dinámica que estaban publicadas, que es que las mujeres que tienen densidad mamaria más alta, ¿de acuerdo? Pues están más enriquecidas en, digamos, en casos que en respecto en controles. Por ejemplo, un caso específico interesante ahí es, por ejemplo, que en el caso de las mujeres que tienen una densidad mamaria por encima del 75%, se ha encontrado un 22% de casos frente a un 10% de controles. Un poco lo que estábamos observando, que prácticamente el doble o más del doble de las mujeres digamos, desarrollan cáncer respecto a las mujeres que no desarrollan cáncer en el extremo, digamos, de densidades mayores. Entonces, por el contrario, pues podemos observar como que las mamas menos densas, pues la dinámica cambia absolutamente, estableciéndose un 15% de controles frente a un 11% de los casos. Por lo tanto, lo que nos dice es que con las densidades más densas, pues es ciertamente más probable de no desarrollarlo, y las más densas se revierte siendo más probable de desarrollarlo, ¿de acuerdo? Sobre todo en función de diferentes tipos de edades. Otro tipo, digamos, de factores importantes, como hemos dicho, es los antecedentes. En este caso, los antecedentes familiares, es importante que la mujer no esté en una familia que claramente cosegregue con un estudio de cáncer de mama hereditario, pero es verdad que es posible que pueda tener algunos tipos, digamos, de antecedentes pues, de primer grado o de segundo grado, en el cual consideramos también incluso la edad, en función de diferentes tipos de, digamos, de bases sólidas desde el punto de vista científico, como por ejemplo es el estudio de Farua de 1997. La ideal es que nosotros podamos absorber esa casuística, ¿de acuerdo? Porque es verdad que puede haber desarrollado por un motivo poligénico o un motivo que desconocemos. Por lo tanto, el poder también absorberlo nos da una enorme potencia, ¿de acuerdo? Para, digamos, enriquecer y mejorar nuestro conocimiento de cada uno de los tipos de cánceres que podríamos estar identificando. Aquí vemos un poco, ya a nivel más numérico, si me lo permiten, es un poco ver que desde el punto de vista tanto genético y fenotípico nos permiten estratificar, es decir, nos permite identificar un subconjunto de mujeres que ha desarrollado cáncer frente a las que no han desarrollado cáncer. ¿Cuáles son los factores que mejor nos han ayudado? Pues la edad de la menopausia, con 0,64, es una medida que nos dice cómo somos capaces de dividirlo. Posteriormente, el estudio poligénico a través de los PRS tiene un 0,62, es un valor bastante bueno. La densidad mamaria, 0,60. Y luego, posteriormente, y en menor medida, los antecedentes, digamos, los antecedentes y los estudios, digamos, o factores reproductivos. Esto es una manera, digamos, de reproducir lo que ya sabíamos, excepto los PRS, que sí que es verdad que son 121 que hemos estado trabajando nosotros de manera específica. Entonces, lo cual nos indica que cada uno de los datos fenotípicos y genéticos nos permite estratificar un pequeño grupo de casos respecto a controles. La siguiente, digamos, duda general sería, si nosotros consideramos todo los datos fenotípicos conjuntamente más el dato genético conjuntamente, ¿lograríamos explicar mejor? Es decir, un mayor, digamos,
espectro de la corte que estamos estudiando, pues es justo lo que hicimos, en el cual lo que hicimos obviamente es meter en una misma ecuación pues que el riesgo genético y los diferentes riesgos fenotípicos, integrarlos, ¿de acuerdo? Para ver si podíamos explicar mejor lo que observábamos y nuestra capacidad de estratificación mejoraba. Y luego posteriormente incorporamos lo que se llama interacciones, y es que hay algunos factores fenotípicos que están condicionados por otros y que tenemos que tenerlo en cuenta para poder, digamos, absorber mujeres de diferentes edades. Hablo sobre todo, por ejemplo, de la densidad mamaria con la edad. Hemos observado que las densidades mamarias y la edad están condicionadas ligeramente entre ellas. Eso puede decir que normalmente a lo mejor mujeres de más jóvenes hemos visto que podrían tener una cierta tendencia a tener mamas más densas que las mujeres de otras edades. Y eso nos podría provocar que el riesgo estuviera sobreestimado en mujeres entre 30 y 40 años. Entonces nosotros, incorporando, por ejemplo, lo que llamamos interacción, intentaríamos ponderar un poco esa dependencia, igual que obtenemos con la menopausia y la edad. Entonces, ahí lo que obtuvimos es pues, un modelo nuevo, en el cual, como insisto, es incorporar los datos genéticos y fenotípicos que hemos observado junto con las interacciones. Y lo que observamos es sí que en cada uno individual teníamos una capacidad de estratificación modesta, al juntarlo todo junto se incrementaba muchísimo, ¿de acuerdo? En amarillo, por ejemplo, se encuentra incorporando todos los datos fenotípicos y genéticos juntos en un mismo modelo, y luego en negro es incorporando las interacciones. Por lo tanto, esas interacciones nos ayudaba a mejorar, ¿de acuerdo? Esto es la típica curva ROC, y lo que nos indica simplemente es nuestra capacidad de explicar, ¿de acuerdo? En un estudio caso control, aquellas mujeres que han desarrollado cáncer frente a las que no han desarrollado cáncer. Por lo tanto, nuestra capacidad aumenta sustancialmente a integrarlo. Y esto tiene un factor, digamos, interesante, y es que lo que nos está diciendo es que los factores fenotípicos y genéticos no nos están dando la misma información, sino nos está dando información complementaria, y que el cáncer de mama esporádico, de alguna manera, nos permite tener un espectro mucho más amplio al tener todos los datos fenotípicos que al hacerlo uno a uno, porque la colinealidad, es decir, que dos datos nos estén dando lo mismo, eso no ocurre. Esto nos abre también nuevas puertas a decir, si incorporamos nuevos datos fenotípicos que se van saliendo, pues probablemente aumentemos nuestro espectro y logramos explicar más subconjunto que ahora mismo no estemos explicando. Bueno, esto a nivel, digamos, matemático, los matemáticos han ayudado, digamos, a demostrarlo, que es significativo y que además las interacciones es estadísticamente mejor que no añadirlas. Entonces, de nuevo, pues añadiendo toda esta integración podemos hacer un nuevo score, ¿de acuerdo? En este caso es el score que hemos denominado Brecan. Luego posteriormente calculamos en este estudio caso control, ¿de acuerdo? Pues todos esos scores y los ordenamos de menor a mayor. De tal manera que nos quedamos, imaginaros, con el decil 90%, el mayor, y que ahí interrogamos cuántos casos y controles hay. Entonces, en este caso dijimos que observamos que en los scores Brecan por encima del 90% había un 10% de casos frente a menos del 1% de controles. Por el contrario, digamos el decil más bajo de Brecan, la tendencia cambiaba. Nos encontrábamos un 10% de controles frente a menos del 1% de los casos. Por lo tanto, podíamos ver cómo la capacidad discriminante había aumentado 10 veces más de la que teníamos solamente con el dato poligénico. Aquí hay dos conceptos importantes de determinar. Uno, que hay un 1% de, digamos, de controles que son de alto riesgo, y eso es debido a que como es importante determinar que el cáncer de mama esporádico tiene un componente de cierta aleatoriedad y que no estamos considerando todos los factores. Por lo tanto, el hecho de que este grupo esté de alto riesgo, ¿de acuerdo?, pero no haya desarrollado cáncer, puede ser debido a que hay factores que nosotros estamos desconociendo y que, por lo tanto, no podemos explicar. Y aquí lo mismo, aquí hay un grupo de casos que mujeres que han desarrollado cáncer que se encuentran en el extremo. Y esto es debido a que hay un componente aleatorio, por supuesto, o también de nuevo, que pueden ser factores que no estamos controlando. Pero es indudable observar que esta capacidad de estratificación nos permite, ¿de acuerdo?, es identificar mujeres con muy alta probabilidad de tener cáncer de mama para un seguimiento específico. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el poder, digamos, de este tipo de metodologías más de medicina personalizada, pues obviamente nos abre nuevas vías, un poco ir a su grupo de mujeres específicas en función de estos datos genéticos y fenotípicos. Pues desde el punto de vista a lo mejor más numérico, pues interesante es ver, por ejemplo, qué consideramos pues mujeres de alto riesgo. Pues normalmente se consideran mujeres de alto riesgo aquellas que tengan mayor probabilidad de tener cáncer de mama respecto a su población control, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un componente también de ancestría. Aquí podemos ver cómo nosotros observamos
prácticamente que el riesgo de la población general es una distribución muy parecida a la distribución normal, y cuando nos encontramos ya con un valor más elevado, probabilísticamente más elevado, pues esa mujer se puede considerar, digamos, como de alto riesgo. Otro punto de observar un poco este tipo de seguimiento es a través de una curva de supervivencia, o lo que se llama un riesgo vital, que es viendo un poco con el riesgo background que hay y teniendo un poco el cálculo de la incidencia, ¿de acuerdo?, del cáncer de mama esporádico en la población estudio, podemos hacer una proyección del riesgo a lo largo de la vida de la mujer, porque es importante determinar que de función de la densidad mamaria, de los datos genéticos que no suelen, el dato genético no se mueve, obviamente es único a lo largo de la vida de la mujer. Y en el caso de densidad mamaria se establece que tenga una, digamos, una variabilidad baja, pero es verdad que los datos reproductivos puedan cambiar. Pero haciendo una proyección de ese estudio de esa mujer, de esos datos fenotípicos y genéticos específicos que se están estudiando, podemos hacer una proyección del riesgo a lo largo de la vida de esa mujer e identificar en qué franja de edad podría esa mujer tener alto riesgo, considerando que el umbral habitualmente considerado para este tipo de, digamos, de clasificación es un 20%. Entonces, es una manera también de enfocar quizá pues un riesgo relativo, que es te considero alto riesgo porque tienes más probabilidad de tener cáncer de mama en función de esos datos fenotípicos y genéticos, pero también es interesante ver una proyección de la evolución de la edad, ¿de acuerdo?, para ver en qué franja de edad podrías tener alto riesgo. Aquí este punto es importante determinar que el riesgo no es inamovible, ya que puede cambiar, pues, digamos, factores reproductivos como incluso antecedentes, porque es posible que a lo mejor una familiar de primer grado desarrolle cáncer de mama por encima de los 50 años, pues obviamente eso pueda cambiar y por lo tanto se tenga que recalcular esta proyección. Pero esto realmente absorbe mejor la casuística real de los casos, que es que no son datos inamovibles, sino que puedan cambiar en función de que esos riesgos cambien. ¿De acuerdo? Datos numéricos que hemos observado, pues el valor predictivo positivo y negativo. Es interesante que, por ejemplo, las mujeres que hemos considerado de alto riesgo, ¿de acuerdo?, pues prácticamente el 70 o el 69% de los casos que hemos estudiado son o se distribuyen de alto riesgo. Eso quiere decir que dentro del cáncer de mama esporádico que estamos estudiando, en torno al 70% lo podemos explicar por un dato poligénico más datos fenotípicos de densidad mamaria, antecedentes familiares y, digamos, factores reproductivos. Por el contrario, el valor predictivo negativo, que son mujeres de bajo riesgo, pues prácticamente menos del 1% han desarrollado cáncer, y por lo tanto lo que nos dice es que también esos datos pues, nos permiten explicar el no desarrollo del cáncer. Pero es importante determinar que el bajo riesgo realmente es controvertido, y yo estoy de acuerdo en que sea controvertido porque realmente tiene un factor aleatorio y hay factores, digamos, o fenotipos que no estamos controlando y no le podemos garantizar o proponer a la mujer que tenga menos seguimiento, sino se agrupe el bajo riesgo a un riesgo poblacional, que es decir, no puedo decir que es de alto riesgo. Pero de alguna manera más científica que no clínica, nos hace ver un poco que estos datos fenotípicos y genéticos nos logra explicar el 70%, el 69% del cáncer que estamos observando en nuestro estudio caso control, y que prácticamente menos del 1% de los cánceres se encuentra en un factor de, digamos, en una clasificación de bajo riesgo. Entonces, de alguna manera nos hace ver desde el punto de vista científico la posible aplicabilidad de este tipo de estudio en un sistema de cribado a través de la medicina personalizada. Y bueno, esto es todo lo que quería decir. Espero que haya quedado claro, y cualquier pregunta, bueno, estoy encantado de resolverla.